El Giro de la Toscana 2025 llegó en un momento donde el ciclismo europeo vivía convulsionado por la polémica en la Vuelta a España, con protestas que habían salpicado a todo el pelotón. Pero en Italia, lejos del ruido mediático, la historia se centraba en un protagonista muy claro: Isaac del Toro. El joven mexicano del UAE Team Emirates XRG aterrizaba en Pontedera con el cartel de gran favorito señalado por todos como el hombre a batir. Y lo cierto es que la expectación estaba justificada, porque Del Toro no solo es promesa, es ya una realidad. Con apenas 21 años había acumulado 10 victorias en la temporada y perseguía su 11º triunfo, un número que refleja el ascenso meteórico de un ciclista que se está acostumbrando a ganar donde corre. En el ambiente se respiraba ese aroma especial de las grandes jornadas, esas donde el público sabe que algo trascendente está a punto de suceder. La carrera partió bajo la lluvia, un detalle que añadía dramatismo al relato. No se trataba de una clásica menor, sino de un examen serio en la Toscana, con 189 kilómetros por delante y 2 ascensiones al Monte Serra como juez natural de la jornada. El terreno estaba dispuesto para la épica, para que se escribiera un capítulo inolvidable. Desde el inicio, el ritmo fue frenético, con medias superiores a los 42 kilómetros por hora. El pelotón no concedía nada y cada intento de escapada era sofocado con una violencia propia de los días grandes. El espectáculo estaba garantizado porque todos querían ser parte del guión. Sin embargo, con el paso de los kilómetros y la persistencia de los valientes, se formó la fuga del día. 5 nombres se destacaron: Tyler Stites del Caja Rural, Neil Gimeno del Kern Pharma, Sam Brand del Team Novo Nordisk, Mattia Weiss del Polti y Atle Holter del 1X. Ellos asumieron el rol de gladiadores anónimos, esos ciclistas que quizás no figuren en los titulares, pero que marcan el pulso inicial de la batalla. La ventaja de los escapados llegó a superar los 3 minutos, un colchón que les permitió soñar, al menos por unos instantes, con la gloria imposible. Pero el pelotón, consciente de que el Monte Serra sería el verdadero juez, mantuvo la calma y dejó que la fuga avanzara. La primera ascensión al puerto se acercaba y la tensión aumentaba. El Monte Serra se levantaba como una muralla verde frente a los ciclistas, 8,3 kilómetros al 7,2% de pendiente media, un escenario perfecto para empezar a separar la resistencia de la fatiga. La lluvia había cedido y el aire húmedo envolvía a la caravana cuando la fuga afrontó las primeras rampas. La diferencia se reducía de manera constante y el pelotón, guiado por la máquina del UAE, aceleraba como una locomotora imparable. El ritmo era tan alto que empezaban a aparecer los primeros rostros desencajados, esos gestos de dolor que anuncian que la batalla apenas comienza. La fuga, valiente pero limitada, se fue descomponiendo poco a poco. Tyler Stites perdió contacto, después Gimeno y Brand cedieron también. Solo Mattia Weiss y Atle Holter resistían en cabeza, aferrados a su minuto escaso de ventaja. El Monte Serra no perdona, y cada curva, cada cambio de ritmo era una sentencia. El pelotón, mientras tanto, empezaba a tensarse como un arco. Los equipos de los favoritos se organizaban en cabeza, conscientes de que cualquier despiste podía costar caro. El espectáculo se trasladaba a la carretera con ataques intermitentes, acelerones que hacían tambalear la calma aparente. El primer paso por la cima llegó con Weiss y Holter todavía en punta, pero ya con un pelotón lanzado en persecución. El descenso hacia Pontedera se convirtió en una danza peligrosa, con las bicicletas trazando curvas a toda velocidad sobre el asfalto húmedo. La tensión se palpaba porque todos sabían que la segunda ascensión sería decisiva. Fue entonces, en pleno descenso y con 57 kilómetros por delante, cuando Lorenzo Milesi, del Movistar, decidió mover ficha. El joven italiano, siempre ambicioso, saltó desde el pelotón y logró enlazar con los 2 supervivientes de la fuga. De repente, la carrera adquiría un nuevo guión: 3 hombres al frente y un pelotón que no les dejaba margen. La renta apenas superaba el minuto, pero el gesto de rebeldía de Milesi encendió las alarmas. En la parte trasera, algunos favoritos empezaban a posicionarse, oliendo que la batalla grande estaba a punto de comenzar. El primer paso por meta no fue más que un suspiro antes del juicio definitivo. La Toscana se preparaba para recibir la descarga de fuerza y ambición de los mejores ciclistas del día. La sensación era inequívoca: el Monte Serra no solo sería un puerto, sería el escenario donde se forjaría la verdadera historia. La carrera entraba en su tramo decisivo, con apenas 42 kilómetros por delante y la segunda subida al Monte Serra acechando como una bestia hambrienta. Al frente,
Milesi, Weiss y Holter trataban de resistir, pero la fatiga era visible. Sus relevos ya no tenían la misma fuerza y el pelotón, comandado por el Wet-Team Emirates XRG, se acercaba inexorablemente. El desgaste acumulado era evidente y en cuanto las primeras rampas del puerto aparecieron, la diferencia se desplomó. En cuestión de minutos la escapada quedó reducida a cenizas y la verdadera batalla comenzó. Fue Jan Christen, el joven suizo del UAE, quien agitó la carrera con un ataque fulminante que desató el caos. Su movimiento provocó un corte donde aparecieron hombres de peso, Richard Carapaz, Michael Storer y Paul Double. El ritmo era infernal y cada pedalada era un golpe al corazón del grupo. La tensión escalaba a medida que la carretera se empinaba y el público, agolpado en las cunetas, rugía como si estuviera presenciando un espectáculo irrepetible. Y allí, entre sombras y gritos, emergió la figura de Isaac del Toro. El mexicano no esperó demasiado. A 27 kilómetros de meta, en pleno ascenso, lanzó su ataque. Un movimiento seco, poderoso, que no admitía réplica inmediata. Carapaz intentó responder con esa garra que lo ha caracterizado siempre, pero Del Toro ya había abierto un hueco que crecía curva tras curva. Storer trataba de organizarse. Double buscaba un segundo aire, pero el daño estaba hecho. El joven de 21 años volaba en solitario hacia la cima. El Monte Serra coronaba al nuevo emperador del día. Del Toro pasó en cabeza con 17 segundos sobre Carapaz, Storer y Double, mientras un segundo grupo con Urko Berrade, Jordan Llegat y Steph Kras rodaba un poco más atrás. La imagen era poderosa, un joven mexicano en lo más alto, abriendo camino hacia la gloria, mientras los veteranos perseguían con rabia y desesperación. La carretera, mojada y estrecha, parecía aún más imponente en ese contexto. El ataque no solo fue físico, fue un golpe moral al resto de favoritos. Isaac había elegido el momento perfecto, demostrando una madurez sorprendente para alguien de su edad. El público ya no tenía dudas. El Giro de la Toscana estaba siendo testigo de un recital. Con la cima del Monte Serra superada, quedaban 25 kilómetros de pura tensión. Isaac del Toro se lanzó en un descenso endiablado, trazando cada curva con precisión quirúrgica, sabiendo que detrás se organizaba la caza. Richard Carapaz, acompañado de Storer y Double, apretaba los dientes para no dejar escapar al mexicano. La diferencia era de apenas 17 segundos, un margen mínimo, pero suficiente para mantener viva la esperanza de victoria. El descenso era un juego de nervios. Del Toro arriesgaba lo justo, sin excederse, consciente de que una caída podía arruinarlo todo. Por detrás, Carapaz mostraba esa agresividad que lo ha definido siempre, tirando con fiereza, buscando limar cada metro. El duelo estaba servido. Juventud contra experiencia, ambición contra veteranía. A 20 kilómetros de meta, la ventaja se redujo a 12 segundos. El corazón del público latía al mismo ritmo que los pedales de los protagonistas. En las cunetas, los aficionados agitaban banderas, conscientes de que estaban presenciando un espectáculo de primer nivel. La Toscana se convertía en un estadio natural, vibrando con cada acelerón. Los últimos kilómetros llanos hacia Pontedera eran un pulso constante. El segundo grupo, con Berrade, Llegat y Kras, ya se había rendido, incapaz de alcanzar el ritmo demoledor del trío perseguidor. Todo quedaba reducido a una persecución agónica. Isaac del Toro contra Richard Carapaz. A 15 kilómetros de meta, la diferencia era de solo 10 segundos. El suspense era absoluto, porque en cualquier momento la resistencia del mexicano podía quebrarse. Pero Del Toro demostró una sangre fría impropia de su edad. Con un pedaleo firme, sin mirar atrás, mantenía la concentración en cada curva, en cada recta. Sabía que el margen era pequeño, pero suficiente si lograba sostener la cadencia. Carapaz, por su parte, no se rendía. Con el rostro desencajado, lanzaba tirones desesperados, buscando ese segundo que lo acercara al sueño de alcanzarlo. El público percibía el dramatismo, un auténtico mano a mano que recordaba a los grandes duelos de la historia del ciclismo. El tiempo pasaba lento, cada kilómetro parecía eterno. Los comentaristas repetían una palabra: duelo, y en ese duelo se jugaba no solo una victoria, sino un capítulo más en la rivalidad nacida en el Giro de Italia. La línea de meta se aproximaba y el suspense era total. La recta final hacia Pontedera se convirtió en un escenario de épica. Isaac del Toro, con apenas 21 años, mantenía el pulso de su vida contra un campeón como Richard Carapaz. Cada metro que avanzaba era un ejercicio de resistencia, de confianza en sus propias piernas y en la estrategia que había diseñado. A 10 kilómetros de meta, la ventaja seguía en torno a los 10 segundos. No era mucho, pero el mexicano parecía haber encontrado ese ritmo de campeón que sostiene la diferencia cuando otros desfallecen. El reloj
marcaba el suspenso y la emoción crecía a cada segundo. Carapaz, incansable, no cesaba en su empeño. El ecuatoriano demostró la raza que lo llevó a ganar un Giro y a subirse al podio del Tour. Tiraba con rabia, consciente de que estaba ofreciendo espectáculo, pero la figura de Del Toro, sólida en el horizonte, le recordaba que a veces la juventud también tiene colmillo. A 5 kilómetros la diferencia volvió a crecer a 14 segundos. Fue el golpe definitivo. El público lo entendió. Isaac había resistido la persecución y se encaminaba a una victoria histórica. Las calles de Pontedera lo recibieron con vítores y la línea de meta se convirtió en su consagración. El mexicano cruzó los brazos, celebrando su segunda victoria consecutiva tras el GP Industria y Arginiato y la 11ª de una temporada que ya roza lo legendario. A sus 21 años, Del Toro no solo suma triunfos, suma autoridad, presencia, la sensación de que está destinado a marcar una era. Richard Carapaz, segundo, reconoció la superioridad del joven rival, pero dejó claro que la rivalidad sigue viva y promete más capítulos en el futuro. Para el aficionado, el Giro de la Toscana 2025 quedará en la memoria como el día en que un joven de Ensenada, Baja California, escribió una página dorada de ciclismo. Su ataque en el Monte Serra, su resistencia en el llano y su sangre fría en la persecución son gestos que definen a los grandes campeones. Y lo mejor, su historia apenas comienza. Porque si con 21 años ya acumula 11 victorias, ¿qué podremos ver en las próximas temporadas? La sensación es que Isaac Del Toro ha llegado para quedarse, para desafiar a las leyendas y construir la suya propia. Amigos del Maillot de Montaña, ¿ustedes qué opinan? ¿Estamos ante el nuevo referente del ciclismo mundial? Déjenlo en los comentarios, no olviden suscribirse y darle like, porque lo que estamos viviendo con Isaac es solo el inicio de algo mucho más grande.